Pues hola, de nuevo vamos a continuar donde nos quedamos. Pablo en este momento está en Jerusalén. Ya se está cumpliendo lo que Dios le había dicho. Eh, ya los judíos lo agarraron, le dieron una golpiza, lo entregaron a los romanos y va toda la multitud. Se lo llevan los soldados a Pablo, todo golpeado, lastimado, y van al cuartel. Lo meten a Pablo al cuartel y la multitud va atrás, gritando, mátalo, mátenlo, 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 mátenlo. ¿Y qué hace Pablo? Le van a dar una golpiza de aquellas, imagínate, patadas, trancazos, y una multitud, ¿no? O sea, no es de dos o tres monos, sino una multitud le dieron una golpiza. Entonces seguramente está lastimado, dañado, pero Pablo ama mucho a su pueblo, al final es su pueblo. Eh, Siempre ha tenido una afición mucho por su pueblo y dice, Dios salva a mi pueblo. Sé que eh, no te están viendo. ¿Y por qué yo creo que Pablo tiene sentimiento? Porque pues, Pablo muchos años vivió no creyendo en Cristo, no confiando en el plan, incluso hasta persiguiendo a los que eh, confiaban en Cristo. Y persiguiéndose incluso hasta dando su visto bueno para que los mataran, metiéndolas a la cárcel. O sea, lo de esa multitud, Pablo lo hizo hace 27 años. Y tiene un rango de autoridad. Eh, 27 años atrás. Entonces ahorita está él como, ¿por qué sé esto? No es porque me lo estoy inventando, sino porque Pablo en una de sus cartas dice, si por mí fuera Dios, quisiera perder mi salvación con tal de que mi gente se salve, que mi pueblo se salve. ¿Se puede perder la salvación? No, pero Pablo está en ese sentimiento y siempre a cada lugar donde va a las sinagogas, va con donde hay judíos. Entonces es su pueblo, eh, y Pablo pues, sabe que están vendados, que no alcanzan a ver. Y entonces ya llega al cuartel y le dice al comandante, oye, ¿me permites? O sea, no, está la gente toda reunida y en vez de decir, no, pues me van a linchar, él dice, bueno, total, ya me dieron una golpiza, pero ¿me dejas hablar? ¿Me dejas hablarles? Él quiere intentar que se salven. Y el comandante dice, ¿hablas griego? Sí, sí, sí. Pues bueno, háblales. El comandante no sabe ni qué está pasando ni nada, pero dice, pues igual los quiere tranquilizar. Pues ahí están gritando acá, mátalo, mátalo, mátalo. Pues el comandante yo creo que dice, pues igual hay un caos aquí afuera del cuartel. O sea, un caos. Ahorita, entonces se meten y nos arman un relajo, ¿no? Entonces, yo creo que el comandante una salida, pues a ver si se tranquiliza esto, ¿no? Este malentendido. Y en el Hechos 21:40 dice, donde nos quedamos, con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo. Entonces Pablo sale y dice, ey, 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 ey", y ya lo ven todo golpeado y, ey, ey, eh, y ya se callan, ¿no? Así como, ¿y ahora qué onda? O sea, pues, ¿qué pasó? Pues, y les, eh, y les empieza a hablar en el idioma de ellos. ¿Qué les va a contar Pablo? ¿Por qué está ahí? ¿Quién era Pablo? ¿Cómo Dios lo rescató? ¿Y cómo Cristo ha sido bueno con él? Y quiere que confíen en él y que descansen en él. Entonces les va a contar su historia en forma de resumen. Pues con la idea de pues que se conviertan. O mínimo algunos de los que están escuchando, ¿no? Y les dice, padres y hermanos, enseñarles respeto, ¿no? En vez de decirle, mugre gente chusma, estoy todo sangrando, a ver lo que me hicieron, les habla con respeto. Y dice, pues hay ancianos aquí, hay gente más grande. Y Pablo en este momento tiene 52 años, pero a pesar de que tiene 52 años, les habla con respeto. Dice, padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio.
Entonces, algunos se habían callado, pero ya cuando, oye, pues este cuate está hablando nuestro idioma. Este, eh, Algunos lo conocían de rumor, ¿no? Pero no, o sea, de este cuate está en contra de nuestras leyes y todo, y va a ser un extranjero, y de repente pues, escuchan, no, pues, esa es nuestra gente. A ver, ¿qué onda? Y aparte, pues nos está hablando con respeto, ¿no? Pablo continuó y les empieza a aplicar su historia. Dice Pablo, yo soy judío, soy como ustedes, soy de su pueblo, nacido en Tarso de Cilicia. Eh, Tarso de Cilicia está arriba de Antioquía. Aquí está Tarso de Cilicia. Tarso, aquí está. Antioquía, aquí está, de Siria. Aquí está Jerusalén. Dice, yo nací aquí en Tarso. Que esto es Turquía, ¿no? Actualmente. Nací aquí en Tarso. Tarso es una colonia romana. Acuérdense que en ese momento están conquistados por los romanos. Y Pablo, por haber nacido en Tarso, y seguramente su papá y su familia, de alguna forma obtuvieron la ciudadanía romana. Aunque eran judíos, para los romanos eran considerados ciudadanos romanos. A veces, regularmente, si alguien que no había nacido romano, cómo obtener la ciudadanía, o comprabas la ciudadanía, pero era comprar muy, muy caro, no era así de, ay, doy unos cuantos pesos, no, o sea, casi que te quedas en la pobreza, porque vas a dar todas tus propiedades. Y si tienes una casita, no, o sea, pues, tiene que ser mucho dinero. O hiciste un buen servicio para los romanos, algo que les benefició y se integró la ciudadanía, o, o era como de nacimiento, ¿no? Este, Naciste en ese territorio y te otorgo la ciudadanía, ¿no? Su familia por algo ya eran considerados ciudadanos romanos. Entonces el momento que nace Pablo, para los romanos tú eres ciudadano romano y casi te doy tu acta de nacimiento como ciudadano romano. Eso le sirvió mucho a Pablo. Ahorita vamos a ver que le sirve un chorro. Atrás de eso está el plan de Dios, de hecho. Por eso se llama Pablo. También su nombre es Saulo, que ese nombre era más de los judíos, pero Pablo es un nombre romano. Entonces, pues por eso su papá le pusieron también Pablo. Y lleva tiempo usando su nombre. Desde que fue a predicar su primer viaje, desde ahí todo el mundo le empezó a decir Pablo, Pablo, pues eran extranjeros. Es pues, tu nombre pues que te identifica, ¿no? Como romano. Entonces dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, o sea, romano, pero criado en esta ciudad. ¿En qué ciudad están? En Jerusalén. Yo nací allá, pero a determinada edad me vine para acá. ¿Por qué me vine para acá? Para recibir la educación de acá. En Jerusalén está el templo, y en Jerusalén estaban como los expertos de la ley religiosa, y estaban los que querían estudiar como las escrituras y eso. Las escuelas estaban en Jerusalén. Y dice Pablo, oye, pues yo nací allá, en Tarso, pero aquí en Jerusalén, donde estamos ahorita, yo aquí fui criado. Y quien me crió, a quien estuve bajo la tutela de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Es uno de los hombres más respetados que domina las escrituras. De los más respetados. De la religión judía era de los más respetados en ese momento. Entonces Pablo está diciendo, yo fui criado aquí y quien estaba en mi responsabilidad, quien me condujo pues toda mi adolescencia y ya parte de adulto, fue Gamaliel. O sea, si hay alguien más respetado aquí es Gamaliel. Y él me crió. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Recordemos que los judíos están mucho en la ley, en la ley, en la ley. Y Pablo está diciendo,
Gamaliel me instruyó y yo, usted se fija mucho en la ley, yo crecí en la ley, en el Antiguo Testamento, ¿no? Está diciendo en la ley, o sea, yo crecí en eso. Y vamos a, en una de las cartas de Pablo, que lo empieza, Pablo dice, no quisiera compararme con los demás. Que le escribe a los corintios, de hecho. Pero dice, ustedes me están comparando. No, que este es mejor que Pablo. Y dice, espérame, no se trata de que sea mejor. Si nos comparamos y Pablo empieza a desarrollar quién es, y dice, brother, yo soy judío, yo soy respetuoso de la ley. O sea, si hay alguien más santo, aquí estoy. O sea, si ese brother dice que es súper buena persona, yo lo de bajada, brother. O sea, lo dejo tonto. O sea, Pablo en ese momento está diciendo, si quieres compararme con alguien, o sea, he respetado todo, las leyes y todo, y vamos a ver si sí es cierto. Ante el mundo podría parecer, sí, no, este brother de verdad es un santo. Ahorita lo vamos a ver. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Yo amaba tanto a Dios que todo lo de la ley lo respetaba al 100. O buscaba respetarlo al 100. Al 100 lo respetaba. Tan es así, pues Pablo va a contar, ok, tan respetaba tanto a Dios y amó tanto a Dios y vine a estudiar para conocer más a Dios. O sea, Pablo estaba en el Sanedrín. O sea, estaba, no es que vino a estudiar cualquier carrera, no, vino a estudiar las escrituras. Toda su vida se ha dedicado a estudiar. O sea, la religión le importa muchísimo, 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 muchísimo. Dice, he respetado la religión, he sido creado bajo uno de los, el más grande que puede haber en ese momento, él me educó. Él me educó. Se puedo decir hasta papá, ¿no? Y amo tanto a Dios. Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes. Amaba tanto a Dios que cuando alguien, toda la gente se fue, no, ese cuate se está haciendo pasar por Dios, o sea, Jesús, cuando es un ser humano, va a contar Pablo, fui tan celoso de Dios, este cuate está blasfemando de ti, esta gente está blasfemando de ti, este ser humano se está haciendo pasar por ti. ¿Y qué hice, Pablo? Respetaba tanto y amaba tanto a Dios que los perseguí. Y dije, estás blasfemando en contra de Dios. ¿Era buena su intención? Claro que era buena. Si he crecido bajo las leyes de Dios, he buscado estar a Dios y alguien lo insulta, puta, bro, no te metiste con me puedes insultar a mí, pero a Dios, no. Y a la cárcel, o sea, te vas a la cárcel o por tu blasfemia hasta te vamos a matar. Porque estás insultando a Dios. Fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy en día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino. Cristo en algún momento dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que está diciendo Pablo, yo persigo a los perseguidores de ese camino, que dicen que el camino es Cristo, yo lo perseguí. Yo. Perseguí a la muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando a la cárcel a los hombres y mujeres por igual. O sea, no que derechos, sácate para acá, bro, ¿cuál derechos va a la cárcel, brother? Por andar siguiendo enseñanzas falsas. Andar siguiendo y estar siguiendo, adorando a alguien que es un hombre. ¿Por qué lo estás adorando? Estás blasfemando en contra de Dios. Es un hombre, Jesús. Echando a la cárcel a los hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. El sumo sacerdote que estuvo con
Cuando hizo Pablo esto, ya murió. Murió hace 20 años. Pero en ese entonces estaba ahí mismo el que es el sumo sacerdote actual. Entonces dice Pablo, el que está sumo sacerdote actual eh, es testigo. O sea, yo fui con el grupo de líderes y les dije, ven estos como están levantando, hay que meterlos a la cárcel, hay que matarlos. Y dice, yo fui y les dije a los jefes, denme esa responsabilidad a mí, ese cargo. Por favor, denme la autoridad, denme gente para ir con la gente y con su autoridad, con su autorización y meter a la cárcel a todos los que van en contra de ese camino. Porque ese camino no es. Por ese camino que es Jesús, no se llega a Dios. Está mal. ¿Y qué hicieron? Le dieron las cartas. Y así lo pueden desigual el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Están en Jerusalén, Damasco está arriba, y muchos se fueron a Damasco de los creyentes. Cuando mataron a Esteban, huyeron muchos, ¡fum! Y varios se van a Damasco. Entonces dice, están en Damasco, brother, deme por favor cartas para ir a Damasco y decir, vengo aquí con la policía, tengo cartas de la autoridad para aquí hacer una redada, meterme a las casas, sacar a todos estos seguidores de este camino, que es un falso camino, y les voy a meter a la cárcel. Y para allá iba, Pablo está diciendo, aquí está el sumo sacerdote, aquí están las autoridades, pregúnteles. Oye, ¿sí es cierto que Pablo fue y ustedes les dieron Sí, claro, nosotros fuimos. Pablo era uno de nuestros mejores hombres. Respetaba la ley, hacía todo y celoso de Dios a más no poder, que fue y arrestó, fue y aprobó la muerte de Esteban. Incluso obtuvo de parte de ellos cartas de extracción para nuestros hermanos judíos en Damasco y fue allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. O sea, nada más los mete a la cárcel, vamos a dar una tranquiza de aquellas, porque están apartando a la gente. Y va a contar Pablo que ahora hace 27 años sucedió esto, de ahorita. Es prácticamente decir, hace 27 años yo iba con un grupo de gente a Damasco con cartas de autorización. Sucedió que eso, o sea, que iba rumbo a Damasco, que sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Van caminando y de repente cae es el mediodía, es el sol, está el sol en su esplendor. Pero dice Pablo, no era el sol. O sea, el sol lo conozco y el mediodía está fuerte. Esto era una luz impresionante. Impresionante. Y directo a mí. Y esa luz me cayó. ¡Fum! Me rodeó. Yo iba caminando para perseguir a los del camino. Y esa luz me rodeó todo. Una intensidad de la luz así. ¿Qué luz? Así. No, cañón. O sea, fue tan fuerte que la luz me tiró. O sea, yo iba caminando. No es que la luz llegue y ay, me tapo los ojos, ¿no? O sea, era tanto que no pude resistir esa luz que caí. Y me caí. Caí al suelo. Y ya en el suelo tirado, porque esa luz me tiró, oí una voz que me decía, y el Pablo está diciendo, esa luz me habló. Y me dijo, me llamó por mi nombre, me dice, tirado, imagínate Pablo ahí tirado, y una luz así impresionante. Saulo. Y Saulo volteando. Y le vuelve a decir, Saulo, ¿escuché bien? ¿Está hablando? La luz.
y le pregunta, esa intensa luz, ¿por qué me persigues? Pablo aquí le está contando que está persiguiendo a los del camino. Aquel que dijo que era el camino para llegar a Dios. Que era el camino, que no había, si no vienes por mí, no llegas a Dios. O sea, no está diciendo, ve, hay muchas opciones, que seas buena persona, hay 1000 opciones, que seas bueno religioso. Dice, hay un solo camino para llegar a Dios. Soy yo. Pablo está persiguiendo a ese hombre del camino. A los que siguen al camino. A los que siguen a Jesús. Y de repente aparece esta luz y le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, pregunta, ¿quién eres? Señor. Señor es no es así como, ay, el señor de las tortillas. No, no se refiere a ese señor. ¿Quién eres? Dios. ¿Quién eres? Pregunté. Esta luz le habla. Pablo está, en este momento está en el suelo, está tirado. No puede ver, porque ahorita va a decir que no veía. O sea, no es así de, estoy tirado y viendo, ¿no? O sea, está tirado. De repente se desvaneció. Esta luz lo tiró. ¿Y quién eres? Y le contesta, yo soy Jesús de Nazaret. ¿A quién tú persigues? Tú estás persiguiendo a los del camino. Esos del camino son mis ovejas. Y tú los estás siguiendo. Por lo tanto, me estás persiguiendo a mí. Porque ellos son míos. Ya vimos el mensaje de la cruz. Ahí yo creo que quedó claro, ¿no? Yo los compré. Y tú los estás persiguiendo. Me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. No alcanzaron a entender. Vieron la luz impresionante, pero no alcanzaron a entender. Escucharon algo, pero no iba para ellos el mensaje. Pero no percibieron la voz del que me hablaba. Y entonces le pregunto, Pablo va a contar en algunas de sus cartas y más adelante que ahí creyó. Se dio cuenta de que Jesús, el que pensó que era un simple hombre, no era un simple hombre, que era Dios. Se le abre el entendimiento y dice, y le pregunta, ¿qué debo hacer, Señor? Le pregunté, ¿qué quieres que haga? Si me hubieras querido matar, me matabas. Si estás hablando conmigo, es por algo, porque me estás dejando vivo. ¿Qué quieres que haga? Porque lo voy a hacer. Porque estoy creyendo, he creído en ti. Y Jesús le da una instrucción. Levántate. Ya te puedes levantar. Dijo el Señor. O sea, Jesús. Y entra en Damasco. ¿Vas a Damasco? Entra, ve a Damasco. Ahí se te dirá todo todo lo que se ha dispuesto que hagas. Hay un plan para ti, Pablo. Ve a Damasco y ahí te lo voy a decir.
Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Fíjate, se levanta y no ve nada. No ve nada. Ya perdió la vista. Con la gente que iba para Damasco a perseguirlos, no entendieron qué dijo. Digo, ¿qué pasó, Pablo? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue esa luz? ¿Qué onda? Y, y Pablo lo que hace es, vamos a Damasco. Y agárrame la mano, brother. Veme diciendo si hay alguna piedra o algo. Guíame. Vamos a Damasco. Llega a Damasco, llega a una casa. Y Jesús manda a una persona, a uno de los creyentes, a una de las personas que había creído en él, que había puesto su confianza en él, que se llama Ananías, y lo manda a la casa donde está. Dice, ya lo habíamos visto, que Ananías se le aparece y le dice, Ananías, se le aparece Jesús, bueno, en una visión, le dice, ve a tal lugar y pon tu mano sobre Ananías y dile que recupera la vista. Y va para ver, y le dice a Ananías a Jesús, pero Jesús, o sea, es claro, yo sé, nos ha llegado el rumor, nos ha llegado la confirmación de que venía para acá un tal Saulo y venía a perseguir, viene a encarcelarnos. Es este mismo Saulo, tú quieres que vaya, me va a encarcelar. Y Ananías le explica cuál es el plan. Ahorita lo va a decir Pablo, cuál era el plan. Y Ananías va. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque aquí dice, ya llegó Ananías, pero no dice quién era Ananías ni nada, ¿no? Vino a verme un tal Ananías. Bueno, explica un poquito, pero no explica que Ananías, Dios le dijo Jesús le dijo a Ananías que fuera, ¿no? Vino a verme un tal Ananías. Ya está Pablo en la casa. Para este tiempo lleva como 3 días sin ver. Y Pablo que ha estado haciendo este tiempo, no ha comido nada. Y se le ha estado pasando orando, buscando a Dios. Imagínate que te das cuenta y dices, puta, toda mi vida vine a estudiar acá en Jerusalén para conocer a Dios, para estar con Él. Y ahora me doy cuenta que no tiene la menor, o sea, he estudiado me sé las escrituras. Pablo prácticamente se las sabe de memoria. Estuvo con uno de los mejores. Dice, a ver, pero ¿por qué no pude darme cuenta? O sea, ¿por qué no me di cuenta que Jesús era el plan? ¿Por qué no me di cuenta? Entonces, todo este tiempo ha estado meditando, pensando, y de repente se la sabe de memoria y de repente empieza a cuadrar y dice, wow, ay, no manches, ya, o sea, ahí estaba, ¿por qué no lo vi? Claro, iba a venir el Cordero, claro, ¿por qué no lo vi? Y está orando así, Dios, perdóname, o sea, no, he estudiado toda mi vida esto y resulta que no conocí tu plan y al contrario, lo estoy estorbando. Entonces llega Ananías, vino a ver montar a Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos de ahí, que ahí vivían, o sea, en Damasco. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante todas las personas lo que has visto y oído, y ahora, ¿qué esperas? Levántate. Esto es NBI, lo quiero leer en TLA. Esto es la parte fundamental del capítulo, para mi punto de vista, porque esto aplica para nosotros. Ananías recobra la vista a Pablo, y en ese momento Pablo ve.
Y Ananías le cuenta cuál es el plan de Dios para Pablo. Lo más hermoso, que ese mismo plan aplica para nosotros. El Dios de nuestros antepasados, Dios, te ha escogido para que conozcas sus planes. Dios, si lo pongo para mí, Dios me ha escogido, Dios el poderoso, el que gobierna el mundo, el que gobierna el universo. El todopoderoso me ha escogido, a mí, Aarón, y a ti también, para que conozcas sus planes. Imagínate que Dios tiene desde que creó el universo, tiene planes. Y ese Dios todopoderoso me ha escogido para que conozca esos planes. O sea, no sé si, no, pues, ¿cuáles serán los planes de Dios? No, pues, quién sabe, pues ahí es que se vaya dando. No. Dentro de los propósitos por los que me ha escogido es que conozca esos planes. El Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas sus planes. Primera cosa, quiere que conozca si dices, oye, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? A ver, quiero saber cuál es uno de los propósitos de Dios para mi vida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me rescataría? Aquí está la respuesta. Me ha escogido para que conozca cuáles son sus planes. No quiere que viva esta vida a ciegas. Dios tiene un plan. Él quiere que lo conozca. 2. Él quiere que vea a Jesús. Que conozca sus planes. Pero para conocer sus planes, si yo quiero conocer sus planes, tengo que ver a Jesús. Pablo había estudiado toda su vida. Para el momento que se convirtió tenía 25 años. Habrá llegado a Jerusalén ya para estudiar desde chiquito. Vamos a poner que llegara a los 12 años. Lleva casi 13 años estudiando las escrituras. Estudiando. Las dominaba. Pero aún a que los dominaba, cumplía con las leyes religiosas, cumplía con la ley. No tenía ni la menor idea de quién era Dios. ¿La religión me va a hacer conocer a Dios? No. ¿Quién me va a hacer conocer a Dios? Te ha elegido para que conozcas sus planes y quiere que veas a Jesús. Hasta este momento que Pablo está viendo a Jesús, es como puede ver sus planes. Si no quieren ver a Jesús, no van a conocer sus planes. Van a conocer una religión, van a conocer ideas, van a conocer, pero no los planes de Dios. Yo para conocer los planes de Dios tengo que ver a Jesús. Si no hay forma de que no conozca a Jesús. Si no vea los planes de Dios, si no veo a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es justo. Si hay alguien justo es Jesús. El único justo, de hecho. Y además quiere que lo conozca, que vea a Jesús, quien es justo, y además quiere que lo escuche. Jesús quiere que lo escuche, sí quiere que lo escuche. Está bonito, porque Él me ha elegido para que lo conozca,
quiere revelarme sus planes. No es que los planes de Dios son como misteriosos. No, 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 no. Él quiere que los conozca. Él quiere que los conozca. Pero ¿cómo lo va a conocer? Tengo que ver a Jesús. No hay otra forma. No es voy a estudiar las escrituras, voy a ir a la iglesia al 100%, voy a cumplir la ley. Y Pablo lleva un chorro de años hasta este momento, bueno, cuando está contando la historia, tenía 25 años y no tenía la menor idea de quién era Dios. Y dominaba las escrituras, hacía todos los ritos, hacía todo y no tenía la menor idea. Ni cuál era el plan de Dios. Era maestro Pablo. O sea, ya para ese momento que tenía 25 años ya era maestro. Tenía un rango de autoridad en el Sanedrín. Entonces Dios quiere que lo conozca, pero para conocerlo tengo que ver a Jesús. Tengo que entender que Jesús es justo, que ese justo fue de la cruz por un injusto que era yo y tú. Y quiere que oiga su voz. Eso aplica para mí y para ti y para Pablo. Ya lo siguiente es para Pablo. Pero lo demás, ¿cuál es el propósito de Dios? Que conozca sus planes, que vea a Jesús, que me dé cuenta que Él es justo, que el justo fue por mí en esa cruz y que escuche su voz. ¿Cómo voy a escuchar su voz? Primero permitiendo que si no veo a Jesús, no voy a escuchar su voz, por más ganitas que le eche, por más mi religión, va a ser religión. Eso no salva. Pablo no había sido salvo en ese momento, hasta que creyó. Y ahora, para Pablo, ¿qué aplica? ¿Cuál era el plan específico para Pablo? Porque tú le anunciarás a todo el mundo lo que has visto y lo que has oído. Pablo, no le está diciendo a Pablo, le vas a anunciar las escrituras y les vas a... No. A mí no me sirve eso. Lo que quiero que les anuncies es lo que has visto y oído. Porque te voy a revelar mis planes, que están en las escrituras, pero los vas a entender. Y entonces cuando te des cuenta y los abras, dices, wow, ya lo entendí. Pues ve y cuéntale a los demás lo que ya entendiste, brother. ¿Entendió algo nuevo? No, lo que estaba en las escrituras. Lo que llevaba años estudiando no lo había entendido realmente en el fondo. No había entendido el propósito de la ley, no había entendido que todo era cumplimiento de Cristo. No lo había entendido. Porque tú le anunciarás a todo el mundo lo que has visto y lo que has oído. Así que no esperes más. Levántate y bautízate. Pablo, imagino, está sentado, seguramente en ese momento que llega Ananías. Levántate, Pablo, y bautízate. Pero además tienes que hacer algo, Pablo. Aquel hombre que respetaba, que era celoso de Dios, que era religioso, que cumplía con toda la ley, en teoría, tiene que hacer algo. Y pídele al Señor que perdone tus pecados. ¿Pero cómo? Si en teoría Pablo era el hombre, uno de los hombres, era el hombre más justo. ¿Pablo está entendiendo? Claro. Yo pensé que era justo Dios. Pero si ponemos en la balanza, no he cumplido todo. Por lo tanto, perdóname. Perdóname porque estaba viviendo en mi religión. Estaba viviendo en mis ideas. Según yo que muy religioso según yo que te conocía mucho, he estudiado toda mi vida para esto y me doy cuenta que no tengo la menor idea de quién eres. Perdóname porque no podía ver tus planes en mi vida. Perdóname. Pensé que estabas por allá y que no te interesaba. No te interesaba. Perdóname. Y pídele al Señor que perdone tus pecados.
Cristo fue esa cruz por Pablo. Cristo sabía lo que Pablo iba a hacer. Y sabiendo lo que iba a hacer, fue y tomó su lugar de Pablo en esa cruz y pagó. Y esto aplica para nosotros. Cristo ya sabe todo nuestros pecados. Todos. Los de antes, los de ahora y los que van después. Ya pagó todos. Y esto aplica también para mí. Perdóname, Señor. Perdóname. Que mi religión, mis ideas, mis costumbres, no piensen que a través de ahí te voy a conocer. Y quiero que me reveles tus planes. Quiero que conozcas. Quiero ver a Jesús en mi vida. Porque Él es justo. Y quiero oír su voz en mi vida. Que me hable, que me conforte, que me enseñe. Él. Está bonito. Y continuó Pablo. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba, Pablo cree. Recordemos que se va, pero después regresa a Jerusalén. Regresa a Jerusalén y ¿qué hace? Va al templo. Está hablando hace 27 años de este momento. O sea, cuando ahorita tiene 52, cuando tenía 25 años. Les está contando a la multitud lo que pasó. Y Pablo dice, yo volví a Jerusalén, aquí donde estamos. ¿Y a dónde fui? Fue al templo. ¿Y qué fue a hacer el templo? Fui a orar. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión. Y estaba en el templo y de repente tuve una visión. Y vi al Señor que me hablaba. ¿A quién vio? A Jesús, que le estaba hablando. ¿Y qué le dice Jesús? Hace 25 años. De hecho, menos de 25 años, porque a Jerusalén regresó 3 años después. Se convierte a los 25, pero regresa a los 28. Ya lo hemos visto. Está en Jerusalén. ¿Y para qué regresa a Jerusalén? Porque amaba a los judíos, amaba a su pueblo. Y el plan de Pablo, decir, Dios, tú me has visto que quieres que voy a conocerte. He estado conociendo a Jesús, sabes quién es, te he estado oyendo. Me has perdonado mis maldades. Ya me puedo acercar confiadamente contigo. Pues el plan de Pablo era, voy a ir a Jerusalén y pues, la gente me conoce, sabe que he estudiado la escritura, sabe todo, pues les voy a hablar de ti. Les voy a hablar de ti, para que te conozcan, pero en el plan de Jesús no era ese, para él. Se le aparece cuando está en el templo, a sus 28 años, y le dice, date prisa. Sal inmediatamente de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Jesús le mostró hace años que en Jerusalén no iban a aceptar el testimonio de él. Y Pablo está a sus 52 años regresando a Jerusalén, queriendo. Jesús ya le había dicho, aquí no van a aceptar tu testimonio, Pablo. Aquí en Jerusalén no van a aceptar tu testimonio. Y está años después regresando. Y está ahorita tratándoles de predicar. ¿Se van a convertir? Jesús ya le había dicho, no van a aceptar tu testimonio. No hay que estar juzgando a Pablo y diciendo, ay, no manches, si ya le había dicho, ¿para qué va? Y todo, ¿no? Pablo lo que había dicho, yo entendí que tenía que ir a Jerusalén, había un propósito. De fondo sí vemos que hay un propósito, el que fuera y todo. Pero no van a aceptar tu testimonio, le está diciendo. ¿Tú vas a aceptar ahorita los que le está hablando? No. Y cuando está en el templo a sus 28 años, le dice, Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti.
Entonces, Pablo confiesa, yo los carcelaba y no me los carcelaba, les daba unos azotes buenos. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, va a contar otro, los encarcelé, a los que seguían en ti, cuando estaban en autoridad, los encarcelé, los azoté. Y con Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación. ¿Lo matamos? Sí. Matamos a este Esteban que sigue a Jesús y que ese camino, ¿lo matamos? Sí, mátelo. Y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Bueno, a ver, tú no lo vas a golpear porque tú eres autoridad, ni lo vas a apedrear. Pues, a ver, la gente, está el jefe, tu jefe autorizas que religiosamente apruebas que es correcto que lo apedreamos. Claro, es correcto, porque estaba blasfemando Esteban en contra de Dios y está siguiendo diciendo a pasar a Jesús como Dios, y eso no es, ¿no? Bueno, nos cuida nuestra ropa para que le demos sus buenas pedradas. Porque este abrigo me está estorbando y le quiero dar con todo, bro. O sea, para que, sí, échalas, yo te las cuido. Yo voy a estar aquí, yo no lo voy a pedrar porque estoy en autoridad, pero yo lo apruebo. Ahí estaba, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban estaba sangrando, Señor. Y yo estaba aprobando su muerte. Ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Dios le perdonó hasta esto. Porque por eso también fue esa cruz y pagó. Pero no se lo va a quitar, eso lo trae arrastrando. De hecho, lo va a contar más veces. Siempre lo cuentan. O sea, pues imagínate. Yo participé en la muerte de este hombre, ¿no? Pensando que lo hacía correcto, ¿no? Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaría lejos a los gentiles. ¿Cuál era el plan específico de Pablo? En Jerusalén nadie te va a creer, brother. Pero ve a los extranjeros. Yo te he escogido para que vayas a los extranjeros y cuéntale quién soy yo, lo que has visto de mí, lo que has oído. Cuéntales. Porque cuando escuchen quién soy yo, Jesús, lo que he hecho por ellos, muchos de los extranjeros que están adorando a otros dioses, están poniendo su confianza en otro, van a poner su confianza en mí. Y el pacto se va a cerrar. De esa cruz que yo fui y que no sabían y que pensaban que, ay, sí, fue un mugre. No, fue Dios mismo, se va a cerrar el pacto. Ahí se cierra el pacto. ¿Qué pasa? Escuchan, está la multitud hablando, le está hablando, cuando escuchan que fue a los gentiles, para los judíos, los gentiles no estaban en el plan de Dios. Ellos decían, somos el pueblo escogido de Dios, el Mesías va a venir a través de nosotros, todos los demás pueblos han sido rebeldes, están adorando a sus dioses, están confiando en otra cosa. Nosotros sí hemos puesto nuestra confianza en Dios, incluso hasta el templo de Dios está aquí. Para los gentiles no hay nada, brother. Esos cuates son nada. De hecho, ni les hablamos. Ni puedo, ¿que entran a mi casa un gentil? No, yo no lo meto. De lejitos, bro, ahí para allá no vais a contaminar. Sucio, asqueroso. Su religión cegándolos. ¿Cuál era el plan de Dios? Ustedes les voy a revelar mi plan. Y quiero que ustedes sean testigos a las demás naciones. Para que las demás naciones digan, wow, este es el Dios verdadero. Wow. Y llegaran las demás naciones. Dios les reveló el plan y se lo quedaron. No entendieron el plan de Dios. No entendieron que ellos tenían que ser bendición para las demás.
No maldición, no estorbar el plan de Dios. Ahora están estorbando el plan de Dios. Entonces escuchan que a Pablo fue enviado a los gentiles y dicen, no, ¿cómo crees, brother? Si nosotros somos los Juan Camaney, los gentiles son una basura. Y se arma el alboroto. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. ¿Cuál? Gentiles. Entonces, o sea, extranjeros. Entonces levantaron la voz y gritaron, está el comandante, está todos los soldados y le empiezan a gritar al comandante, bórralo de la tierra. O sea, mátalo, bro. Ve las estupideces que está diciendo. Este tipo no merece vivir. O sea, Pablo no merece vivir. Mátalo, bórralo. A ver, comandante, bórralo. ¿Cómo que en el plan de Dios están los demás, los extranjeros? No, no puede ser. El plan de Dios es para nosotros nada más. Y a veces podemos estar igual. No, el plan de Dios están los que van a mi iglesia, ¿eh? Ahí estamos los puros, los santos y los... Pero todos los demás, mugre pecador, no, Dios no es para él, porque él no es santo. A veces estamos en esa posición, muy cómodos, ¿no? Desde nuestra púlpito, ¿no? Entonces yo sí voy, como voy a la iglesia, yo soy re santo, yo sí merezco que Dios muriera por mí. Pero el otro mugroso que... Cuando Jesús empieza a entrar, empiezo a entender, wow, el plan de Dios es para todos. Es para ti también. No, pero yo no merezco. También es para ti. No, yo no lo merezco. Es para ti. Y para mí. Y para ti. Y para ti. Y para ti. Para todos. Cristo fue por todos. Por esa cruz. Ya está. Pero el pacto no se ha cerrado hasta que no creo. Cuando deposito mi confianza en Jesús y creo, el pacto se cierra. ¡Fum! Mientras no deposite mi confianza en Jesús, no se cierra el pacto. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando el polvo al aire, imagínate así de, ¡ay, no, mátalo! Y, ¡mátalo! Y tierra así, ¡mátalo, mátalo, mátalo! Y se puso un alboroto de aquellos. El comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. O sea, estaba fuera, o sea, estaba en el cuartel así de, no, bro, nos van a apedrear aquí a todos y van a hacer un escándalo. Métanlo. ¿Y qué hace? Los romanos tienen conquistado todo el territorio. Son los jefes. ¿Quiénes tienen derechos? Conforme a las leyes romanas. Los romanos. Los esclavos y extranjeros no tienes derecho. Y entonces, como no tienes derecho, te puedo apedrear y te puedo torturar. Y no va a pasar nada. Entonces, ¿qué hace el comandante? Pues como tú eres un judío, tú eres romano. Ahorita el comandante no sabe que es romano. También Pablo. Dice, a ver, vamos a darle el trato de no ciudadano romano y me lo van a torturar. A Pablo para que confiese. Porque el comandante habla griego. Pablo estuvo hablando en arameo. No entendió lo que Pablo estaba diciendo. Entonces de repente están todos callados y Pablo habla y dice, ay, mira, ya se callaron, se tranquilizaron, Y de repente, Pablo, gentiles. Y, mátalo. ¿Qué pasó, brother? Me lo meten al cuartel y como no es romano, me lo torturan para que confiese qué les dijo. O sea, ¿por qué cuando dijo una palabra todos se alborotaron y se pusieron del carajo y se armó otra vez el escándalo cuando todos estaban bien tranquilos ya? Y tú lo van a torturar. Cuando seguía gritando, tirando sus mantos y arrojando el polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos. Hay dos tipos. Vara, una vara, ¿no? Es un castigo. Y latigazo. El latigazo es... la cosa esa trae inserciones de huesos o de metal. Era una tortura. Entonces te doy con el metal y te jalo piel. O sea, no nomás te doy el varazo. El varazo, pues es un varazo, ¿no? Es un cinturón, casi. Pues semejante, ¿no? Y ya. O sea, te va a doler gacho, pero hasta ahí.
Pero el latigazo es, te voy a torturar, con esa cosa que trae huesos o metal, te aviento y te jalo piel. Entonces ordena el comandante, estaba permitido para los que no son romanos, para sacar la verdad, te puedo torturar. Entonces ordena que lo torturen. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaba así contra él. Él no entendió porque habló en arameo. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba ahí: ok, lo voy a torturar y entonces lo voy a agarrar con cadenas. A los ciudadanos romanos estaba prohibido la muerte. Un ciudadano romano no podía morir en una cruz porque era humillante. No podría ser encadenado porque era humillante. O sea, a los esclavos se les encadena, a los extranjeros, pero a un romano no te puedo encadenar y no te puedo dar latigazos. Entonces, ahorita Pablo ya lo están encadenando y Pablo le dice al centurión, al que lo está encadenando, le pregunta: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Yo no he sido sometido a un juicio. Soy ciudadano romano. Ya me estás poniendo las cadenas y me vas a dar latigazos. ¿Es correcto, conforme a la ley romana, hacer eso? Y se dan una espantada de su vida. ¿Por qué? Porque ya incumplieron la ley y por haberlo encadenado, el que lo encadenó y el comandante pueden perder la chamba y la vida. Porque estás haciendo algo en contra de es un ciudadano romano que tiene sus derechos y un ciudadano romano debe ir a juicio antes de tener una sentencia. Y aquí ya me estás torturando, brother. Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante de volada. Y le pregunta al comandante, el centurión: ¿qué va a hacer usted? Resulta que este hombre es un ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo, entonces va el comandante y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. Y le dice el comandante: a mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía. O sea, pagué una lana para aquí. O sea, y tú ahora resulta que eres ciudadano porque tienes todos los derechos. Pues yo lo tengo. Y Pablo dice: pues yo lo tengo en nacimiento. Replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida así: patitas, ¿para qué quiero, brother? Por haber hecho eso con un ciudadano romano me pueden matar. O sea, me someten a juicio y me pueden matar. Aunque soy soldado, yo no puedo. Un soldado tiene derechos, un ciudadano romano. Un extranjero y un esclavo no tienen derechos, pero un ciudadano romano sí. Entonces salieron patitas, ¿para qué quiero? Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Imagínate, puta, si me acusa, brother. Oye, amarraste a un ciudadano romano, brother. Puta, si me someten a juicio, igual y pierdo mi chamba y hasta me matan. El comandante, el jefe supremo del ejército, espantadísimo. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, los desató, claro, y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Como no tiene la menor idea de qué pasó, el comandante, o sea, el comandante, hay una turba en el templo. Llegan, jalan a Pablo, lo meten al cuartel. Oye, ¿me permites hablar con él? Sí. Se calla la gente, todo tranquilo. Y dice: ay, órale, wow, se callaron. Y de repente otro escándalo: mátalo, me lo azotas. Y el comandante, para que hable, ¿no? Hasta ese momento no tiene la menor idea de qué está pasando el comandante. Entonces, ya como se dio cuenta que es un ciudadano romano, pues ahora vamos a juicio. Tu audiencia es mañana, Pablo. Y voy a traer a los jefes supremos de la religión judía, del templo, porque son los que te están acusando, los estudiosos de la ley. Y vamos a empezar tu juicio. Y al día siguiente va a empezar el juicio. Ahí nos vamos a quedar. Lo que quiero como concluir es recordar: Dios tiene un propósito para nosotros.
Dios nos ha escogido, me ha escogido y te ha escogido para que conozcas sus planes. No quiere que sus planes sean, al estar estudiando, estar viendo esto, estar leyendo, Dios nos va a ir hablando, nos va a ir hablando, nos va a ir teniendo sus planes. Imagínate que el Dios Todopoderoso quiere que conozca sus planes. O sea, no es así de, ¿qué va a pasar? Ya está escrito. Espero que en algún futuro lo veamos. Desde antes que viniera Cristo, ¿qué iba a pasar? Está escrito ahorita que está pasando y está escrito qué va a pasar. O sea, no es así, ¿qué va a pasar? Ya está escrito. Luego lo vamos a ver. Está bien bonito. Un resumen de eso es Daniel, el libro de Daniel. Está bien complicado el libro, pero entendiéndolo, dices, wow, Dios. O sea, sí hay que estudiarle mucho y batallar, pero ya entendiéndolo dices, wow, Dios está llevando tu plan. Dios está llevando su plan y quiere que conozcas el propósito de Dios es, conoce mi plan. ¿Cómo lo vas a conocer? A través de Jesús. No hay otra forma. Si te quieres saltar a Jesús, no lo vas a conocer. Para que veas quién es Jesús, que es el justo, conozcas, lo veas. ¿Cómo conocer a Dios? Jesús es Dios, pero ¿cómo lo va a conocer? A través de Jesús. Y oiga su voz, me hable. Dios tiene preparado un plan, lo está llevando. Quiere que lo conozca y sigámoslo conociendo. Estamos bien.